En el bloque anterior, hablando con el doctor Acef, le dije que veía en la oposición mayores movimientos que en el oficialismo. Porque ahí la coalición de gobierno ya tiene un recorrido hecho. Después veremos cómo se conforman las listas y demás. Pero creo que eso es medular para lo que se viene, que augurará una discusión, ciertamente Moreno. Y hoy voy a charlar con alguien a quien me merece el máximo de los respetos, porque lo conozco hace muchos años. Conozco esa búsqueda de comprender la política y luego ir a un ámbito colegiado, tratar no de liderar por una cuestión de centralidad, sino porque era casi una obligación que el nuevo oficialismo, como lo llamo yo, intente construir nuevas pautas de discusión, de transparencia y todo aquello que voy a charlar ahora con Lucas Franco, porque hay mucha tela para cortar desde lo que es la gestión y después lo partidario, ¿no? Porque es un año electoral. Bueno, Lucas, gracias por estos minutos. Después de tanto tiempo, estamos aquí, en quórum. Hablemos de algo que lo conoces, porque lo hablamos tantas veces, sobre lo que es el sistema de la basura, lo que fue el trébol. Y yo me sigo preguntando si la ejecución de la multa de 47 millones de pesos o 43 millones de pesos se hizo. ¿Por qué no aparece el papel? Digo esto porque Barreiro había dicho en una sesión 11 millones de pesos. Porque Mariel dijo en el primer año, la apertura de sesiones, 10 millones de pesos. Yo nunca lo vi. Y vos comprendés la naturaleza de la pregunta, porque si no se ejecutó la multa y no tengo el papel para ver, tengo que decir que se hizo, incluso en el gobierno de Mariel, lo mismo que antes se había producido y que vos lo cuestionaste, incluso llevando al territorio una audiencia pública, que la trabajamos, es decir, ¿cómo era esto del control? Bueno, te escucho. Bueno, primero, hay que hacer la historicidad. Primero, la multa correspondiente de la que tanto se habló está en curso. Como terminó el año con en noviembre la modificación recién del sistema, esa multa no es que no se haya ejecutado ni que se haya aplicado, es lo que dijo la intendenta al principio del año legislativo, en la inauguración de las sesiones, cuando ella plantea que este gobierno sí había avanzado en un mayor control del sistema de recolección de residuos. Eso por un lado, y por el otro... Perdón, no se ejecutó la multa, me estás diciendo. Está en curso. Por eso, no se ejecutó. Está en curso. Yo lo que te digo es que no se ejecutó. Se da por hecho que la multa no se ejecutó. Y está en proceso administrativo. Por eso, hasta acá, para hablar de manzana, hablemos de manzanas. Sí, para hablar de manzana yo escuché a muchas interpretaciones decir, no se ejecutó la multa. Bien. No es verdad eso. Está en proceso administrativo y por lo tanto, en el momento en el que culmine el proceso administrativo, lo podremos solicitar, que de hecho ya hay una solicitud planteada en el Consejo Deliberante, lo han planteado y lo hemos acompañado, en mociones, incluso en el momento en el que sesionamos, antes de la rendición de cuentas ya estuvo planteado y ya estuvo solicitado. Había toda una confusión con los reconocimientos de deuda. Sí, los reconocimientos de deuda tenían que ver con un expediente que está en el Consejo, que no tratamos todavía. Se aclaró y oportunamente la secretaria de Economía vino al Consejo Deliberante en el proceso de estudio de la rendición de cuentas a aclarar esas dudas que habían sido manifestadas tanto en el recinto como en las comisiones, como en los medios, con lo cual hay un proceso administrativo en curso. La información, cuando se culmine ese proceso, estará porque debe ser pública. Y a mí lo que me preocupa, alrededor del debate sobre el sistema de recolección, es que también podamos evaluar y podamos ver la magnitud de la decisión que hemos acompañado los legisladores y las legisladoras que votamos el nuevo sistema de recolección y que tiene plena sintonía con la crítica que vos mencionabas, que yo siempre hice al sistema y que sostengo, la crítica que periodistas como vos hicieron desde mucho tiempo al sistema. No es solamente, disculpa, no es solamente una cuestión de crítica, es una cuestión de sistema. Podemos ir después, si querés, si querés yo tomo lo que estás diciendo, podemos ir después a ver la dimensión de lo que se hizo, que yo no la niego, pero ocurrió algo, ocurrió que camioneros, un buen día, se pararon en la puerta de la municipalidad, durante 72 horas hicieron un piquete muy fuerte. Se lo pregunté a Beto Conca, ¿esto es una extorsión? Y aparece
Hay dos elementos que me gustaría charlar contigo. El primero, una reunión que se hace en noviembre, en la sede de camioneros, noviembre-diciembre, que Conca me lo dice en la nota, sí, le pagamos todo. Y después aparece este paro de 72 horas, que me lo dijeron delegados gremiales, es porque le ejecutaron una multa. Es decir, esto no es rumor de pasillo. Esto es lo que después deriva en que intervenga el Ministerio de Trabajo y que se le pague la indemnización. Que no queda claro si la pagó todo el trébol o pagó el 50% del trébol y 50% del municipio. ¿Por qué te hago esto? Porque creo que la mejor política es aquella que debe dar cuenta de todo. Si hasta hoy, que no se ejecutó la multa y estamos en junio, el contrato terminó en noviembre, ¿qué le están pidiendo? O el trébol, ¿qué está haciendo para no pagar si el año pasado, vos lo conocés mejor que yo, Lucas, el servicio no fue bueno? Mantuvo los estándares históricos de ineficiente. Por lo tanto, la multa yo la espero. Y se lo pedí a Mariel Fernández. El día que lo tenga, por favor, pásemelo. Hasta acá no llegó. Bien. Sí, yo, primero, me parece que vos decías hablar de manzanas con manzanas. Sí. Comparar manzanas con manzanas. Sí. Bien. Hay ámbitos en los que se trabajan determinadas cuestiones. Por ejemplo, en los cuales el Departamento Legislativo, el Poder Legislativo, los legisladores, que es mi ámbito en donde me desenvuelvo en la gestión, no participa. Nosotros no participamos del proceso de ni mediación citado por el Ministerio de Trabajo. Digo, con lo cual, ¿qué quiero decir? No participamos porque no teníamos por qué participar, porque digo, si bien somos el poder de contralor de la administración de los servicios, en términos concretos de que se suscite un conflicto, quienes tienen la jurisdicción para abordarlo es el Departamento Ejecutivo y las partes. En este caso, las partes eran quienes estaban manifestando, la empresa. El Ministerio de Trabajo convoca esa mediación y eso es, me parece que es territorio para la explicación y para el abordaje de quienes estuvieron en ese ámbito. No hay un antes. Respeto institucional a la jurisdicción. Pero hay un antes. Quienes abordan los temas, ¿no? ¿Por qué fueron a hacer el piquete a la puerta de la municipalidad? Camionero no se equivoca. Digo, somos grandes. Camionero no se equivoca. Sí, sabe por qué fue a la puerta de la municipalidad. Somos grandes y es el único lugar quizá en el que podría encontrar repercusión para que el tema tenga, digo, a ver, ningún sindicato se equivoca cuando quiere instalar una protesta. Y nosotros somos, además de respetuosos, estamos de acuerdo con el ejercicio de los derechos de protesta. Digo, nosotros venimos de las organizaciones populares que muchas veces acompañamos reclamos que se hacían en sitios en donde lo central era la necesidad de visibilizar un conflicto que estaba sucediendo en otro lugar. Esa es una, es una buena respuesta, pero cuando le hice la nota a los delegados gremiales, decían porque se había acordado algo en diciembre en la sede de camioneros. Yo estoy hablando de peras todo el tiempo, hasta acá, no de pera y manzana. Y como no se cumplió aquello, aparece la protesta. Está bien, pero eso lo tienen que responder ya los delegados, ya lo respondieron, acreditando determinado acuerdo. Digo, yo por eso insisto con esto. A mí me parece que el ejercicio de reclamar surte efecto si uno logra visibilizar el conflicto que está queriendo mostrar para avanzar en su resolución. Sí, sí. Quienes somos parte de las organizaciones populares tenemos el cuerpo marcado de esas experiencias, de protestar en un lugar que haga visible una situación que está sucediendo en otro, o que está sucediendo en otro entorno, en otro contexto, el cual es más difícil de visibilizar. Me parece que el ejercicio del reclamo tiene también que ver con no equivocarse, elegir los lugares, elegir el contexto, y también cuando uno hace una medida de fuerza, la propia expresión de medida de fuerza, uno está forzando un debate que quiere dar. Con lo cual, digo, nosotros podemos, circunstancialmente nos toca la responsabilidad en distintos ámbitos de ser parte de la gestión y de administrar el gobierno municipal, pero ninguno de nosotros, empezando por la intendenta, se corre de su historia de reivindicar el ejercicio del derecho a huelga, del derecho a eso está perfecto. Y el derecho a plantear, en la medida de las posibilidades, las herramientas y el repertorio de recursos y herramientas que tenga cada organización, los problemas en donde crea correspondiente plantearlos. Por eso el ámbito del debate también fue un ámbito mucho menos conflictuado y conflictivo que otros procesos en los que sindicatos, organizaciones populares o grupos de vecinos plantean el ejercicio de sus derechos a reclamar. Eso está bien
Y eso también, perdóname, eso me parece que hay que reconocerlo también. No, se lo puede reconocer acá, acá que Camioneros vaya y haga la protesta, además de lo que vos significás, de lo que vos viviste, de tu experiencia. Acá lo dijeron, no cumplieron la palabra. Es otra dimensión, tiene que ver con el ejercicio del poder y el compromiso que se asumió en diciembre. Vamos a alguna competencia, que es competencia del Consejo Deliberante. Por día y por cuadra. No se presta el servicio, al igual que era Consorcio Trébol, ahora con Cooperativa Gestionaria, para mí una empresa. Eso es una interpretación tuya. Podemos discutir 10 horas de cooperativa, pero no es el momento. En otro momento lo podemos hacer. Pero está bien, sí es una Pero interpretación. vos diagnosticaste un veredicto. Para mí es una empresa. Esa es una afirmación. Bueno, Sí, es una afirmación. Para mí es más empresa que cooperativa, ¿ok? Sí. Pero lo discutimos y si querés decir algo, por supuesto, del contexto, lo puedes decir. Pero, perdón, sí. pero termino con esto, Lucas, que es la pregunta. Durante 72 horas no se prestó el servicio. La multa a cooperativa a gestionar o empresa a gestionar. Se va a hacer. Eso es, vuelvo con lo mismo. Nuestro ámbito es legislativo, controlar. No, Sí. nosotros no aplicamos las multas. No, pero digo, es legislativo para discutir. Es legislativo para discutir, Sí. por ejemplo, el contexto de la contratación. El Departamento Ejecutivo contrata mano de obra. Está bien, vos podés pedir informe como concejal si se hizo la multa o el descuento. Ya se han pedido y cuando lleguen los evaluaremos. Ya se han pedido, los ha pedido la oposición y los hemos acompañado todos. Sí. A ver, Sí. mi planteo al respecto de eso es, no es menor la caracterización del encuadre del servicio que se haga. Claro. Por eso yo te decía que es un veredicto, un diagnóstico y una afirmación. Sí. Nosotros hicimos un proceso de discusión de un pliego en el cual el Ejecutivo contrata a una cooperativa por la mano de obra. Sí. Por la mano de obra. Lo que está contratando es la mano de obra. Clarísimo. Por lo tanto, no está concesionando la totalidad de un servicio a una empresa que a su vez adentro tiene la mano de obra y tiene otros ejes de servicio, Sí. que si fuera, porque digo, una cosa es un lockout y otra cosa es el ejercicio del derecho a huelga. Cuando los trabajadores ejercen su legítimo derecho a protestar, tienen amparos constitucionales, digo, el 14 bis ampara el derecho a huelga. Si una empresa genera un lockout, estamos hablando de otra cosa totalmente distinta, con lo cual la mediación, la intervención posible o potencial del Ministerio de Trabajo tendría o potencialmente podría haber sido otra. No es menor la conceptualización que se hace. Sí. Si uno dice, se contrató una empresa para administrar todo el servicio, y esto tiene que No, quedar vos claro, podés contratar una empresa, no es- disculpame Luca, no es vos lo que podés sucede. contratar una empresa para que te limpie el hospital y contratar una empresa que pone la mano de obra en el hospital o en una salita, en el lugar que sea, no es lo mismo. Vos entendés la pregunta que te estoy haciendo. Yo ¿Es entiendo provisión la de mano de pregunta. obra? Clarísimo. Yo entiendo la pregunta. Clarísimo. Por eso quiero desarrollar la respuesta. Y lo que me estás diciendo es que no hubo un lockout, porque no es una empresa, es una cooperativa, Exacto. entonces los integrantes de la cooperativa, es decir, todos los que están dentro de gestionar, persiguen utilidad y se distribuyen todas las utilidades como corresponde. Vos me estás diciendo eso es una cooperativa. Esa es una de las características de las cooperativas, que nosotros no tenemos que evaluar el interior de la cooperativa, no estamos para eso, digo, ninguno. No, pero como en estamos, la vocación de conocer, sí. Pero como estamos conceptualizando, yo tomo la conceptualización. Una cosa es que 20 personas que proveen la mano de obra obtengan 100 por mes y se distribuyen las utilidades, y otra es que 5 personas tengan la mayor parte de las utilidades y después le pagan a los trabajadores con el convenio colectivo de trabajo. Yo no estoy planteando esa diferencia conceptual, no Yo es la sí. que yo estoy planteando. No, bueno, Claro. por eso, pero cuando yo digo la afirmación se contrata una empresa, puede llevar a la conclusión de quien está viendo el programa de que nosotros contratamos nuevamente una empresa por la totalidad del servicio. No, pero pará, discúlpame, no. Perdóname. No, pero nunca, en este programa, ni en la página de programa, Salud. no lo digo por el programa, lo digo por la afirmación. Cuando estamos debatiendo el tema, es si se contrata una empresa, lo que automáticamente asociamos a contratar una empresa para la prestación de un servicio es la concesión del servicio, porque esa es la historia de Moreno. Por eso yo te decía, Está bien. importantísimo el detalle de que se modificó el esquema de vínculo entre el Estado municipal y en este caso la cooperativa a gestionar. Como lo que se está contratando es la mano de obra, y la mano de obra lo que provee al Estado es de la fuerza de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa, y al ejercer el legítimo derecho a huelga, lo que hacen es parar su fuerza de trabajo, su propio cuerpo. En esto conceptualmente hemos debatido años y años cómo nos paramos frente al legítimo ejercicio del derecho a huelga. No es igual a
un conflicto de debate con una empresa en la que la empresa decide no prestar más un servicio que está concesionado. No es lo mismo, por lo tanto, la evaluación, cuando llegue el final del proceso administrativo y llegue a nuestro momento de control, la controlaremos y yo adelanto cuál es mi óptica, desde qué lupa yo voy a mirar ese procedimiento. Yo voy a mirar el procedimiento entendiendo que hay contratación de fuerza de trabajo y son los trabajadores los que toman una medida de fuerza. No hay una empresa que frena un servicio que tiene en su totalidad concesionado y por lo tanto generando un lockout. Porque mi opinión al respecto de el procedimiento, la mediación, la intervención podría ser otra si estuviéramos frente a una empresa decidiendo no prestar el servicio para discutir X cantidad de dinero, X lo que sea, con el Estado municipal. Eso es muy importante para que se comprenda. Voy a hacer una aclaración. Yo creo que desde que empezó la discusión en el año 2020, en el mes de mayo dije que iba a ganar la cooperativa Empresa a Gestionar. Lo escribí y ganó. Porque alguien me dijo hace muchos años que no se podía enfrentar a los dos monstruos que son cada uno una cabeza. Esto es, Consorcio Trébol y el sindicato. Esto lo estoy diciendo yo. Y lo he discutido también muchas horas con Lucas Franco antes de ser concejal. Y dije que era provisión de mano de obra. Sí, una empresa puede proveer mano de obra. Entonces, la tipificación o conceptualización de Lucas Franco es una, yo tengo otra. Porque además, si fuese solamente la mano de obra, bueno, agarraron los camiones. Que los camiones no son de la cooperativa, son de la municipalidad. Terminamos acá porque si no se nos va a ir el programa. Porque me parece que lo que faltó en la conceptualización es decir que los camiones que son de la municipalidad, ya sea porque son propios o alquilados, los agarraron y lo pusieron ahí, entonces no se prestó el servicio. Vamos a esperar en su momento. Los camiones que son de la municipalidad son los medios de producción. Y eso es una conquista que ha tenido este proceso de esta gestión. Alquilados al Trébol, algunos en ese momento sí. Algunos alquilados y otros y cada vez más, y hemos consecutivamente visto cómo llegaban los camiones con los que fue capitalizado y sigue capitalizándose el Estado, también son una conquista. Ahora son los medios de producción en una conceptualización como la que veníamos haciendo. La fuerza de trabajo es la que decide tomar una medida de fuerza. Los camiones sin trabajadores no funcionan, con lo cual lo que estamos analizando y yo quiero analizar, por lo menos eso, por eso te planteaba, esa es la lupa desde la cual yo miro este servicio en particular, porque además formé parte del proceso de debate de construir las condiciones para que este servicio se preste, es que estamos evaluando la prestación de la fuerza de trabajo, poner la fuerza de trabajo en un dispositivo que garantiza un servicio, que tiene otros instrumentos que no dependen del mismo orden jurídico. En el caso anterior era una empresa que tenía todo el servicio. Entonces, imagínense si la empresa para discutir algo con el municipio o con quien fuera, tomara la decisión de no prestar el servicio. La empresa, con los medios de producción, con la fuerza de trabajo, todo adentro. Camioneros hizo paro y no hubo servicio en algún momento. ¿No? Está bien, pero una cosa es un paro de los trabajadores y otra cosa es una definición, por eso abordo la conceptualización. En este juego de la conceptualización, que es interesante, pero para bajarle pasamos más a lo partidario. Sí. Yo creo que Lucas Franco está haciendo claro cuál va a ser la conceptualización. Si son trabajadores y tomaron los medios de producción, marxismo puro, voy a decir así, no hay que juzgar nada, sino aplaudir a los trabajadores que entendieron. Pero lo estoy diciendo yo. Peronismo explícito. El peronismo alberga como columna vertebral del movimiento a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Entonces, yo creo que en esta charla que estoy teniendo con Lucas Franco, la conceptualización es que no se puede aplicar ninguna multa ni descuento porque se hizo lo que se tiene que hacer, porque solamente la provisión de mano de obra. Bueno, yo estoy diciendo que para que el camionero se suba tiene que haber un camión y el camión lo pone la municipalidad, que en este caso solamente brevemente quiero que me respondas cuándo llegan los camiones de Cabandier, es decir, el Ministerio de Ambiente, porque me sorprendió en la sesión de rendición de cuentas que se hayan comprado 6 camiones al Trébol. Me sorprendió. Hay llegada de camiones, de hecho lo hemos visto, han llegado los camiones Baileys creo que se llaman, siempre me confundo entre Baileys y Daily, perdón la audiencia si cometí un error semántico. Y han empezado a llegar los camiones que son producto de... No son los cola de pato, o roll-off o cola de pato. Los cola de pato.
en los que ha ayudado y asistido en la gestión la Secretaría de Ambiente de la Nación, el Ministerio de Ambiente de la Nación, perdón. Eso empezó a llegar ya. Va llegando paulatinamente, por eso es que en el arranque del servicio, y este es otro de los debates que tuvimos, por ejemplo, en la rendición de cuentas, cuando se analizaba el gasto en recolección de residuos. Claro, tuvimos 11 meses de los 12 bajo el viejo sistema, con lo cual analizar si en la rendición de cuentas del 2020 se iba a impactar el ahorro proyectado, era un imposible. Es un error. Era un error de mirada. Mirarlo, no teníamos los elementos para poder evaluar eso que estábamos. No, aparte fuiste claro en la rendición de cuentas. Esto se va a ver en la rendición de cuentas 2021. Lo vamos a ver en la rendición de cuentas 2021. ¿Cómo? Todo el desarrollo de la capitalización del Estado, de la contratación de fuerza de trabajo y de la modificación del servicio, que es otro elemento que hay que poner sobre la mesa, porque el servicio también fue modificado. Hoy vemos estaciones ambientales que también son conveniadas. Sí, las estaciones ambientales que vimos en la Plaza Buján, que vemos en la Plaza San Martín, que empezamos a ver instaladas en distintas regiones de Moreno, que abordan algo que muchas veces también discutimos, que es cómo empezar un plan integral de abordaje de los residuos, no solamente la recolección. No, está bien. Entonces, contéstamelo, porque la verdad es muy interesante, podemos hacer 3 horas de programa contigo. Los 6 camiones, ¿por qué le compraron al Trébol? Yo no tengo que contestar esa definición. Lo dijo Karina Álvarez, ¿no? Estoy diciendo, ¿no? Sí, eso es información que provee el Departamento Ejecutivo, con lo cual eso hay que consultarlo con el área. Ahora, todo lo que signifique adquisición de maquinarias, herramientas o capitales, bienes de capital para el Estado municipal, implica un avance en relación al Estado anterior, en el cual no teníamos los bienes de capital en posesión del Estado. Esto es un elemento muy concreto. Nosotros pasamos de es tan concreto eso como comprar ese camino al Trébol. Es tan concreto una cosa como la otra. O comprárselos a los cordobeses, a Bitza. O comprarlo a través de una licitación internacional con el BID, que también fue cuestionado. Si la empresa, todo el proceso de licitación internacional, con la mirada del BID, con la mirada del Ministerio de Ambiente, con la mirada del Departamento Ejecutivo Municipal, también fue cuestionado en el proceso de adquisición de algunos, o de proyección de adquisición de algunos bienes de capital, como la planta de transferencia, por ejemplo. Claro, te iba a decir, porque si no, se nos va el programa y las comunidades no van a... Esto que acaba de decir Lucas Franco, el cuestionamiento del BID, tiene que ver con la planta de transferencia. Será para otro programa. Me queda claro la conceptualización, me queda claro que todo va en la línea de la capitalización. Yo me voy a preguntar, a ver si en algún momento el Ejecutivo me puede responder por qué le compraron 6 camiones al Trébol y de qué año son los camiones que compraron al Trébol. Vamos a la parte, mira, 7 minutos, Lucas, pues se me fue el programa, ha sido muy interesante charlar contigo. Nos queda una nota más. Es un año electoral. Vos sos un hombre que lee mucho, que busca información, que sos respetuoso cuando te dirigís hacia aquellos que van a ser adversarios circunstanciales. Y yo lo que noto es, que lo dije siempre, Mariel Fernández legítimamente tiene un proyecto, tiene una idea. Ahí estás vos en ese proyecto también. Yo no diría refundar el peronismo, sino vincularlo más a lo territorial, lo dijo Manuel Fernández. Y por fuera de eso aparece La Esperanza de Todos, peronismo de Moreno, y van a seguir apareciendo estructuras en donde señalan sectarismo, un corrimiento de lo que es una mesa de diálogo y unidad. ¿Cómo ves todo ese movimiento vos? ¿Es algo que puede afectar un poco la conducción y la decisión final de Mariel Fernández al momento de elaborar una lista o no? Yo no soy exégeta ni de nuestros adversarios circunstanciales, ni tampoco de la mirada que puede tener quien lidera este proyecto en cuestiones específicas, que es Mariel. No me corresponde a mí interpretarla. Sí te puedo decir mi opinión. Sí, claro. Mi opinión al respecto es que en los años electorales siempre en un espacio gigante, con tanta militancia, con tanta historia, con tantas trayectorias como es el Frente de Todos, que nuclea no quiero decir todas, pero a casi todas las organizaciones del campo popular y a casi todos los espacios político-partidarios del campo popular, del campo nacional y popular, es lógico y es casi una obviedad si uno
camina... Te miro a vos hace un par de años atrás y era eso. Pero claro. Si uno camina 5 metros de la estación, del final de la estación de Paso del Rey para allá, o del final de la estación de Álvarez para allá, cruza el cruce Castelar hacia San Miguel, en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires hay muchas expresiones que se sienten dentro del Frente de Todos y que ven legitimadas sus aspiraciones, sus debates, y eso no está mal. Mariel lidera hoy el municipio, lidera el Frente de Todos porque es la vencedora de una interna muy diversa con 7 listas, y también ese proceso de liderazgo se ratificó y se legitimó en una compulsa interna, planteando debates, planteando ejes, planteando ideas, no saliéndonos de el encuadre de la construcción del Frente de Todos. Fíjate que me dijiste en aquella lista de 2019 que era la mejor lista, me acuerdo de esa nota, porque contenía lo técnico y lo movimentista. Bueno, una parte técnica se fue, que ya no está la estructura de Mariano Wes, ya no está. No, yo no le asigno a la estructura de Mariano Wes solamente lo técnico. No, recuerdo lo que me dijiste. Yo dije que nuestra lista era la mejor. Era... Por supuesto que digo, si sí, no, pero la mejor porque contenía, porque tenía diversidad, yo me acuerdo, sí, claro. Porque contenía diversidad en el marco de un frente diverso. Era una de las listas, para mí es la única que había logrado sintetizar diversidad, algunos aspectos de la diversidad del Frente de Todos, y que por eso también, digo, y la irrupción de Mariel como una figura que conquistó al pueblo de Moreno, ratificó que ganáramos la interna. Digo, yo no cuestiono las aspiraciones, los debates, los planteos, ni las historias de quienes se sienten habilitados o habilitadas para plantear un debate o para plantear diferencias. Me parece que eso nos nutre. El Frente de Todos se nutre de la diferencia, no es una realidad local. Arranqué diciendo que es una coalición. Sí, no es una realidad local. Es una realidad nacional del Frente de Todos. Tiene que haber internas para se llama el programa. Tiene que haber internas. ¿Crees que es un momento para que vos peleaste muchos años por las primarias, por las internas, claro? Mariel dio una pelea junto con las compañeras, fundamentalmente de los movimientos sociales y del espacio, de distintos espacios dentro del peronismo, porque hubiera elecciones internas. Esas elecciones internas se dieron en una elección ejecutiva, en las elecciones legislativas anteriores y en las otras anteriores legislativas. Ese proceso no se pudo. Sí fue posible, generalmente en las elecciones ejecutivas. No es una decisión que vayamos a tomar ni en el marco de la definición de un sector u otro sector o sectores dentro del Frente de Todos. No es que alguien va a decir sí va a haber internas aquí en Moreno y eso va a pasar, o alguien va a decir no y eso no va a pasar. Es una definición que se tomará en la Junta Electoral que se constituye del Frente de Todos. Yo hago la mención y no le esquivo el cuerpo a la jeringa, como decimos en el barrio, porque el Frente de Todos a nivel nacional es diversidad. Entonces, si nosotros anuláramos la diversidad del Frente de Todos, estaríamos anulando una de las cuestiones identitarias esenciales que tiene este frente político. Por lo tanto, es absolutamente legítimo que dirigentes de distintos espacios que están contenidos dentro del Frente de Todos planteen sus diferencias, sus aspiraciones. Cuando yo digo sus aspiraciones, una de las aspiraciones de distintos espacios es que haya paso. Yo creo que en este contexto están dadas las condiciones para que todos hagamos los esfuerzos para tener unidad y para concentrarnos en la contradicción principal, que es el discurso que nos propone la derecha. Digo, vos sos un analista del discurso, y a mí no deja de sorprenderme que la derecha no esté hablando de economía y ya no esté hablando de salud. Se la pasó hablando de si las vacunas llegaban, si no llegaban, si se contrataba. Digo, hay un montón está el club de fans de Pfizer en la oposición, y sin embargo las vacunas llegan y el proceso de cuidado que encaró y emprendió el Estado Nacional, a mi entender, es uno de los procesos más destacables de la historia argentina frente a una pandemia sin igual. Y lo tenemos ahí al expresidente diciendo que era una gripecita por la cual no hay que ni dejar de dormir. Eso es una falta de respeto a sus propios votantes que sufren todos los días el impacto de esta pandemia. Y por otro lado, tampoco está hablando de economía, porque los 4 años del macrismo fueron un desastre en términos económicos. Entonces, ¿qué elige la derecha? La libertad. ¿Es realmente
una expresión de la defensa de las libertades públicas, la coalición Cambiemos, habla de que está en juego y está en debate la propiedad privada. Estamos a 7, yo escuché decir, estamos a 7 diputados de ser Nicaragua o Venezuela. Ahora, Unidad Ciudadana / el Frente para la Victoria ya tuvo mayoría en las cámaras y no fuimos eso que dicen que podríamos llegar a ser. Con lo cual, si están corriendo el eje de debate y cuentan con todo el aparato mediático a su favor para instalar y repiquetear la cabeza de nuestros vecinos todos los días, es porque no tienen mucho para decir en materia económica y porque en materia sanitaria se han encargado de militar contra las políticas de cuidado. Entonces, yo creo que la contradicción fundamental es el impacto que tiene ese discurso de odio que instala Cambiemos y que tenemos que poder permitirle a nuestro gobierno nacional, provincial y local encarar un proceso de recuperación de la pandemia con fortaleza. Digo, la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, estamos 26-20. Bueno, hay que recuperar esa mayoría para que también las cámaras parlamentarias puedan apoyar o puedan fortalecer una estrategia provincial de recuperación económica, de cuidado. Hay muchas cosas que debatir y para eso me parece que la unidad del Frente de Todos es clave. Con esto, digo, y quiero destacarlo, no invalido ni deslegitimo las aspiraciones de ningún dirigente, ni los debates de ningún dirigente. Son todos válidos, porque la política afortunadamente nos invita a debatir sistemática y cotidianamente con nuestros hechos todos los días.